Mi nombre es Eduardo Rey Pava, estudiante de Ingeniería Electrónica en el CEAT de Barranquilla. Soy gerente comercial de una empresa de servicio de ingeniería eléctrica y estoy felizmente casado con una gran mujer y tengo dos hermosos hijos y los tres son el motor importante de mi vida. Mi mayor afición es estar con mi familia. ¿Qué es un algoritmo? Se denomina algoritmo a un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permiten solucionar un determinado problema. Característica de los algoritmos. Un algoritmo debe estar definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Un algoritmo debe ser finito. El algoritmo debe terminar en algún momento, o sea, debe tener un número finito de pasos. Un algoritmo debe ser legible. El texto que lo escribe debe ser claro, tal que permita entenderlo y leerlo fácilmente. Parte de un algoritmo. Todo algoritmo tiene tres partes principales. La primera, la entrada, es la información dada al algoritmo. Segundo, el proceso. Son las operaciones o cálculos necesarios. Y tercero, la salida, que es la respuesta dada por el algoritmo o los resultados finales de los cálculos. Clase de algoritmo. Existen dos clases de algoritmos. Los algoritmos cualitativos, los cuales se hacen a través de palabras. Es decir, las instrucciones son verbales. Como ejemplo, podemos hacer una receta de cocina. Y los algoritmos cuantitativos, cuando se hacen a través de cálculos numéricos. Como ejemplo, podemos hacer un algoritmo que pueda obtener la raíz cuadrada de un número. ¿Qué son los diagramas de flujo? Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso se representa por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa del proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de este flujo. Clases de diagramas de flujos. Existen dos tipos de clases de diagrama. Primero se llama formato vertical, en el cual el flujo y la secuencia de las operaciones van de arriba hacia abajo. Y el segundo es el formato horizontal, en el que el flujo o la secuencia de las operaciones van de izquierda a derecha. ¿Qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo es un lenguaje simplificado entre el programador y la máquina, hecho por el programador en su propio idioma para describir un algoritmo y poder comprender mejor la estructura de dicho programa, donde el lenguaje simplificado no puede ser compilado, ejecutado ni corrido por la máquina, siendo una herramienta que se encuentra previa al lenguaje formal de programación. Característica de los pseudocódigos. Primero, permiten la representación de algoritmos. Segundo, es una forma de representación sencilla de utilizar y de manipular. Tercero, facilita el paso del programa al lenguaje de programación. Cuarto, es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Quinto, es un método que facilita la programación y solución al algoritmo del programa. Sexto, su libertad sintáctica permite que sea creado en el idioma nativo del programador. Y sexto, sigue el diseño top-down de arriba hacia abajo. Diferencias y similitudes entre un diagrama de flujo y un pseudocódigo. La similitud principal es que los dos se utilizan en programación y sirven para representar un algoritmo. Su principal diferencia es que un diagrama de flujo representa gráficamente un algoritmo, es decir, es la representación detallada en forma gráfica de cómo deben realizarse los pasos en la computadora para producir los resultados deseados. Y un pseudocódigo se utilizan palabras que indiquen el proceso a realizar, que es mezcla del lenguaje de programación y del programador. Se emplea dentro de la programación estructurada para realizar el diseño de un programa. En esencia, el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificación de algoritmos. Fases para la solución de un problema en programación. Las fases principales para la solución de un problema en programación son las siguientes. Definición del problema. Está dada por el enunciado del problema, el cual debe ser claro y completo. Es importante que conozcamos exactamente qué se desea que haga el programa. Mientras esto no se comprenda, no tiene caso seguir adelante. Segundo, análisis del problema. Entendido qué se quiere resolver, debemos analizar los datos o resultados que se esperan, los datos de entrada que nos suministran, el proceso al que se requiere someter esos datos a fin de obtener los resultados esperados, áreas de trabajo y fórmulas y otros recursos necesarios. Tercero, selección de la mejor alternativa. Analizando el problema, posiblemente tengamos varias formas de resolverlo. Lo importante es determinar cuál es la mejor alternativa, la que produce los resultados esperados en el menor tiempo y al menor costo.
Diagramación. Una vez que sabemos cómo resolver el problema, pasamos a dibujar gráficamente la lógica de la alternativa seleccionada. Esto es precisamente un diagrama de flujo, la representación gráfica de una secuencia lógica de pasos a cumplir por el programa para producir un resultado esperado. Quinto, prueba de escritorio. Para cerciorarnos de que el diagrama o el pseudocódigo esté bien y para garantizar que el programa que codifiquemos luego también funcione correctamente, es conveniente someterlo a una prueba de escritorio. Esta prueba consiste en que damos diferentes datos de entrada al programa y seguimos la secuencia indicada en el diagrama hasta obtener los resultados. La importancia del algoritmo en la programación. El papel del algoritmo es fundamental en la informática. Sin un algoritmo no puede existir programa alguno y sin un programa no hay cosa alguna que ejecutar. En cada sistema el algoritmo puede expresarse en un lenguaje diferente de programación y ejecutarse en una computadora diferente. Sin embargo, en todos los casos el algoritmo es básicamente el mismo.